Y el reto que vamos a tener de parte de Dios en esta carta en Primera de Tesalonicenses es de que Dios quiere que nosotros seamos santificados. Y esa es la oración que Pablo hace por la iglesia de Tesalónica. Él quiere que el Dios de paz los santifique por completo. Y esto es palabra de Dios para nosotros también. Sigue siendo la voluntad y el deseo de Dios para nosotros también. Es una obra fiel de parte de Dios que se vive día a día en nuestra vida. Pueden tomar asiento, iglesia amada, ¿cómo están? Hace alrededor de 2 años atrás comenzamos un estudio del libro de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Una carta hermosa en la que hemos avanzado, en la que hemos hecho series y le hemos interrumpido cuando han venido distintos días importantes que tenemos que hablar de otras cosas. Pero estamos prácticamente a 2 mensajes de terminar de ver esta carta como iglesia para los que ya tienen tiempo con nosotros. Y vamos a una sección de la carta al final, la penúltima parte, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y el reto que vamos a tener de parte de Dios en esta carta en Primera de Tesalonicenses, el reto que vamos a tener es de que Dios quiere que nosotros seamos santificados. Y esa es la oración que Pablo hace por la iglesia de Tesalónica. Él quiere que el Dios de paz los santifique por completo. Y esto es palabra de Dios para nosotros también. Sigue siendo la voluntad y el deseo de Dios para nosotros también. Es una obra fiel de parte de Dios que se vive día a día en nuestra vida. Creo que no está en las prioridades de la mayoría de muchos cristianos. Si yo te preguntara qué es lo que deseas para tu vida, que Dios te santifique por completo, dices, no, pastor, yo quisiera comprar un carro nuevo, o yo quisiera tener papeles en este país, o yo quisiera, porque muchas veces nuestros deseos se basan en las cosas materiales o en las cosas inmediatas y tenemos la vista muy corta, no nos damos cuenta que esta vida es breve comparado a la eternidad que Dios tiene preparada para nosotros. Y dice la Escritura que lo que vamos a ver cuando estemos con el Señor son cosas que ningún ojo humano ha visto, hablando de la gloria de lo que veremos, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó lo que vamos a escuchar, ni siquiera se le han ocurrido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Y esa es una pregunta, ¿amas a Dios? ¿Estás consciente que tu vida te fue dada por Dios? ¿Estás consciente que tú no existirías si Dios no te hubiera dado la vida? Porque mucho de lo que deseamos, el estar bien, el bienestar es válido. Dios nos puso ese deseo de que estemos bien, que estemos abrigados, que no nos falte comida. Pero el problema es que nunca nos saciamos, siempre queremos más. Y mucho de ese deseo de querer amontonar cosas buenas o de mejorar nuestra situación económica o la situación que sea que tienes ese anhelo o ese deseo, no se comparan con lo que Dios tiene preparado para nosotros y no tienen peso frente a la realidad de que Dios es el autor de la vida y que hay una eternidad después de esta vida. Lo que significa que deberíamos poner en primer lugar a Dios en tu vida. A veces ponemos en primer lugar la búsqueda del trabajo, el dinero, que tenemos que hacerlo. Claro que lo tienes que hacer porque tienes que vivir en este mundo. La Biblia dice el que no trabaja, que no coma. Claro que es una preocupación y dice en Mateo 6 que nuestro Padre Celestial sabe, tu Padre sabe las cosas que tú tienes necesidad. Pero decía Jesús que no estemos afanados por nada. Decía que el Señor sabe lo que necesitamos y que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, vivir una vida agradable a Dios y su reino, que Él reine en nuestras vidas. Y Jesús dijo unas palabras muy interesantes. Dijo que cuando nosotros buscamos salvar nuestra vida o proveer para nuestros anhelos y deseos, dice el que busque salvar su vida la perderá, pero el que la pierda o la entregue en Dios por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Y eso lo hemos visto en nuestras vidas y en la vida de mucha gente. Que cuando tú dices, Dios, tú eres mi prioridad, empiezas a tener gozo en tu vida. Empiezas a experimentar la presencia de Dios en tu vida. Y empiezas a darte cuenta que muchas de las cosas por las cuales nos preocupamos son vanas. Y
tenemos a veces la vista muy nublada, muy ciega. No nos damos cuenta que Dios desea obrar en ti y santificarte, apartarte, para que al conocerle más y al permitir que Él te transforme, experimentes el verdadero gozo que se encuentra en esta vida que es Dios. Y eso lo hemos visto con artistas, que obviamente los artistas tienen puntos altos y bajos como lo tenemos tú y yo. La vida cristiana es difícil porque existe la necesidad de renunciar al pecado y de agradar a Dios. Y sabemos que, decía, yo sé que el bien no mora en mí, esto es en mi carne, ¿no? Y que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y los artistas necesitan ser discipulados, porque el hecho que hayan tenido mucho dinero y hayan sido muy populares no significa que ya son maduros espiritualmente. Pero hubo artistas en el pasado que se convirtieron y en lágrimas empezaron a decir lo que Dios hizo por ellos. Querían gritar al mundo entero quién es Jesús. Aquí en Iglesia Vida hace unos años tuvimos a Olga Briskin, ¿se acuerda? Que fue una violinista, una vedette mexicana muy famosa, una gran violinista de ascendencia rusa. Y era muy conocida cuando yo era chico. La tuvimos en la iglesia dando un testimonio tan poderoso. Lo pueden buscar ahí en Iglesia Vida, Olga Briskin testimonio. Escúchenlo, precioso, y tocó precioso el violín. Y Yuri, por ejemplo, también, Daddy Yankee, ¿no? Y algunos artistas que de repente encuentran a Jesús. ¿Y qué pasa? Dices que Jesús es lo máximo, es lo que toda mi vida busqué. Y este tipo de personas lograron Grammys, lograron premios, llegaron a ser millonarios, fama, reconocimiento, los mejores hoteles, las mejores comidas, los mejores viajes. Claro, mucha dedicación y disciplina, porque nadie llega de gratis a tener dinero o a tener éxito. Pero después de todo, estas personas que experimentaron eso y encuentran a Cristo, caen de rodillas arrepentidos y dicen: Señor, tú eres lo que mi alma anheló por tantos años y no encontraba. Tú eres el agua que sacia mi sed. Y los puedes ver de rodillas, quebrantados, y cualquiera de ellos te diría: no se compara a tener a Jesús de lo que todo el mundo me pudo ofrecer. Pero a veces nosotros, como ya estamos con Jesús, nos olvidamos y no nos damos cuenta de lo privilegiado que somos de tener a Cristo en nuestras vidas, y perdemos la pasión. Y nos pasa como cuando Apocalipsis Jesús tuvo que hablar y decir a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, aquel amor que tenías por Jesús algún día. Entonces Dios quiere recordarnos hoy, a través de este pasaje que vamos a ver, que Dios quiere santificar tu vida, que continúes creciendo en Él, que te apartes del mal y vivas en su presencia, y que se haga realidad esa canción: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Es una obra fiel de Dios vivida día a día. Y dice así la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que Dios mismo, es la oración de Pablo al terminar la carta, los últimos versículos. Dice que Dios mismo, el Dios de paz. Vivimos en una época de mucho conflicto, de mucha enfermedad, disfunción emocional, enfermedades, problemas de salud mental, depresión, drogadicción, miles y decenas de miles de personas muriendo por sobredosis de droga y de fentanil y de todo tipo de drogas, esclavizadas por el diablo. Y yo quiero que sepas que Dios quiere darte libertad. Si hay alguna persona que ha caído en las drogas, ya sea que estás aquí en presente o en las cámaras, quiero que sepas que Dios quiere darte libertad. Que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y dice la Biblia que si el Hijo de Dios te hace libre, serás verdaderamente libre. Pero tienes que rendirte al Señor, tienes que reconocer tu necesidad de Él. Y quizá hay algunos que no dicen: yo no estoy adicto a las drogas, pero estás adicto quizá a la pornografía, adicto a pecados en tu vida que son vergonzosos, o a la ira, o a la amargura, o al no perdonar, al no poder ser feliz, porque estás pensando todo el tiempo en lo que te falta, en lo que te lastimaron. Muchas gracias, hermano. En lo que está errado, en lo que está mal, y no puedes ser libre en Cristo. Cristo no quiere que vivas así. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Y dice que el mismo Dios, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, su espíritu, alma y cuerpo
irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprochable significa que no hay algo que te tengan que reprochar, que no hay algo que tenga que Dios que llamarte la atención, que descaradamente tú te estás entregando al pecado, no importando las consecuencias, y que Dios tiene que decir te estás haciendo mal y Dios te reproche. Irreprochable significa que estás luchando, no significa que nunca fallas o que eres impecable en que nunca tienes un pecado, sino significa que estás corriendo la carrera de la fe, que cuando fallas te levantas, te sacudes y sigues adelante a la meta que es Jesucristo. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que el cristianismo, nuestra fe, es una fe en la que esperamos que algún día Cristo va a volver. Y cada generación de cristiano tiene que vivir así. Y no sabemos cuál es la última generación. Y Pedro dice que no es que Dios retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza en 2 de Pedro capítulo 3, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 24, el que los llama es fiel y así lo hará. O sea, de parte de Dios tienes un sello de garantía de que Dios quiere santificar tu vida. Pero evidentemente en la Escritura hay un llamado a que le entregues a Dios el control de tu vida y dejes que Él te santifique. Entonces comienza diciendo este pasaje, el versículo 23 del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, que Dios mismo, el Dios de paz. Me llama la atención que utilice, ¿qué papel? Cuando estudias la Biblia, es muy importante siempre leer el contexto, lo que dice antes y lo que dice después. Cuando ves un versículo bíblico que sea confuso, vea lo que dice antes, vea lo que dice después. Ya les he explicado en la clase de hermenéutica, en los estudios bíblicos de integración, cuando hablamos del lema del cristiano, que hay que aprender a leer la Escritura, estudiarla, memorizarla, meditar o reflexionar en ella y aplicarla, el lema del cristiano. Y les damos como ejemplo Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algunos toman Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo utilizan como un pasaje para lograr los deportistas de triunfar en el deporte, o algún hombre de negocios. Yo sé que voy a lograr las ventas y voy a lograr poner mi negocio porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Desde luego que Dios puede ayudarte, porque somos más que vencedores en Cristo, porque tenemos sabiduría. Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado talentos, habilidades. Tienes que desarrollarlos, tienes que ser sabios. El libro de Proverbios da muchos consejos en cuanto a como la hormiga, aprender de la hormiga que es trabajadora, porque si eres perezoso de repente te llega la pobreza, que tienes que ser creativo, que tienes que consultar consejeros. No hay nada de malo en querer salir adelante. El problema es amar el dinero, amar a las cosas materiales antes que a Dios, porque ahí se desordena tu vida y vas a terminar perdiéndolo todo. Pero en el libro de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vas al contexto y ves lo que dice antes, Pablo está hablando de que estando en prisión, los filipenses le mandaron una ofrenda para sostenerlo en esa prisión, que él estaba en escasez y en debilidad, injustamente acusado por predicar a Cristo Jesús. Y decía que había aprendido a estar satisfecho, a tener contentamiento en Dios. Es una palabra que nos hace falta en nuestro tiempo, contentamiento. Contentamiento significa que aunque hay dificultades, aunque la vida siempre tiene retos de salud, relacionales, económicos, aprendes a encontrar tu plenitud en tu relación con Dios y en encontrar que para Dios tú eres valiosa, tú eres valioso, que Dios te ama, que Cristo dio su sangre por ti, que Dios te ha dado la habilidad de crecer en su palabra y que Dios use tu vida para que otros conozcan a Jesús, y que esta vida no es el último capítulo de la historia. Hay una vida eterna que Cristo vino a dar a todo aquel que cree, y que si estás en Cristo tienes esa promesa de vida en Jesús. Y Filipenses 4:13 dice, he aprendido a estar contento en cualquier situación, sé padecer necesidad, sé tener hambre, dice, porque todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. Ese pasaje no está hablando de lograr cosas, sino está hablando de pasar necesidades porque Dios te fortalece. Que Dios es suficiente en tu vida si estás enfrentando una lucha que crees que es más grande de lo que puedes llevar. Quiero que sepas que Dios
puede ayudarte y fortalecerte para cargar esa carga, más que nada dársela a Él para que Él la cargue y aprender a tener contentamiento y gozo en tu Salvador. No te fijes tanto en los problemas de tu vida que te pierdes de el gozo que se encuentra en Cristo y en que Dios use tu vida para bendición. Y este pasaje de Tesalonicenses que habla de la santificación que nos lleva a esa actitud, este pasaje, cuando ves el contexto, ¿por qué dice el Dios de paz? ¿Qué tiene que ver que Dios sea un Dios de paz con que Dios quiere santificarme? La paz es cuando estoy en problemas, con broncas en la vida y Dios me da paz, ¿ok? Pero ¿por qué dice y el mismo Dios, el Dios de paz, lo santifique por completo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en Tesalónica, en primer lugar, la iglesia, cuando vamos al capítulo 1, verso 9, dice que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, y eso causó que la familia de ellos se enojó. ¿Alguna vez te ha pasado que acostumbrabas, por ejemplo, a ser un fiel católico romano y tienes un bebé y la suegra o la mamá o la abuela te dice, ¿y cuándo es el bautismo del bebé? Y tú vas a la escritura y te das cuenta que todos los bautismos de personas son de adultos. Porque para bautizarse tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Y un bebé no ha pecado aún y no puede creer en Jesús, ni puede arrepentirse, ni puede creer. Por eso es que en los primeros 2 siglos del cristianismo no había bautismos de bebés. Es hasta el siglo III cuando se empieza a practicar. La práctica después se vuelve doctrina dentro del catolicismo. Pero cuando somos fieles a la escritura decimos, no voy a bautizar a mi bebé porque no lo veo en la escritura. ¿Y qué pasa con la familia? Se enoja la familia contigo. Ya te cambiaron de religión y tú que le pedías mucho a la virgencita, yo le pedí por ti y ahorita ya no te veo que pides a la virgen y se molestan. ¿Alguno de ustedes le ha criticado a su familia por ser cristiano o no? Sí, eso pasa. Entonces hay tribulación porque te echan carrilla en el trabajo. Ay, la aleluyita, ahí viene el pastor, ¿verdad? Porque ya eres cristiano, ¿no? En tu trabajo. Entonces los tesalonicenses habían pasado tribulación. Pablo tuvo que huir porque los judíos le armaron una revuelta. En Hechos 17 se ve la historia de cómo lleva el evangelio a los tesalonicenses. 6 meses después les escribe, les envió a Timoteo preocupado por ellos. Había ansiedad sobre el futuro, había dudas sobre la venida de Cristo. En el capítulo 4 les habla de que los que murieron entre ellos no se van a quedar cuando Cristo venga, sino que serán los primeros en recibir un cuerpo resucitado y luego nosotros recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él, dice en 1 Tesalonicenses 4:17. En el principio del capítulo 5 siguió hablando de la venida del Señor Jesucristo. Entonces había dudas sobre la venida de Cristo, los que murieron, tribulaciones, y Pablo cierra la carta diciendo, y el Dios de paz, el Dios de paz, el mismo Dios, el Dios de paz, lo santifique por completo. La palabra paz, muy interesante, que utiliza Pablo, es la palabra eirene. Algunos tienen una familiar que se llama Irene. Irene significa paz en griego. Pero es la misma palabra que la traducción de las escrituras hebreas usan en el griego de la palabra shalom. Shalom, ¿has escuchado a los judíos que dicen shalom? Shalom alejem. La paz de Dios sea, la paz sea contigo. Y shalom no solo es tranquilidad. En Romanos 5:1 dice, justificados, declarados justos delante de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, estamos en paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces la paz es reconciliación con Dios. La palabra shalom en hebreo significa plenitud y armonía restaurada. Cuando tu vida estaba en caos y Dios trae su shalom, su paz, Dios restaura tu vida, te llena en su plenitud, trae armonía a tu vida. Es un orden restaurado. ¿Cuántos de nosotros a veces nos necesitamos sinceramente de Dios? Dice, Señor, mi vida es un caos, mi vida es un desorden. Padre, pon en orden mi vida, ¿verdad? Nunca la vida es perfecta. Estaba viendo un podcast de liderazgo hace una semana y decía uno de los grandes líderes, John Maxwell, que estaba John Maxwell en el panel con Dave Ramsey y otros líderes,
y decían, uno de los consejos que me dio uno de mis líderes, mentores tempranos, es que no hay 2 días buenos seguidos en la vida de un líder, porque siempre hay retos. Siempre de repente, una alegría, se solucionó el problema del carro que estaba experimentando. ¡Wow! ¡Qué bien! Y al día siguiente vas y una llanta ponchada, ¿verdad? Otro problema que surge. Y así pasa en nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a tener contentamiento en Cristo, porque estar en Cristo no es una varita mágica donde todo brilla y donde tu carro no se te va a descomponer, donde tus hijos no se te van a rebelar, donde el marido cabezadura no te va a hacer un pancho, o la mujer controladora o egoísta no se va a oponer. Y si estamos dependiendo nuestra vida de eso, pues vamos a frenarnos del gozo que Dios quiere darnos. Vamos a frenarnos, decir, ya para qué voy a la iglesia si nos peleamos ayer, no somos hipócritas. Y si supieran que lo que más necesitan es venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, pedirle perdón al Señor, alinearse con Él, pedirse perdón a ustedes y seguir adelante de la mano de Cristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero Dios puede restaurar el orden en tu vida y eso es parte de la santificación. Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para ser irreprochable cuando venga Cristo Jesús. El shalom es plenitud y armonía restaurada, un orden restaurado, integridad, algo íntegro, es algo que no está hecho pedazos, algo completo. Y si tu vida, quiero que sepas que si tu vida la sientes hoy hecha pedazos, Dios es el experto alfarero que puede agarrar ese vaso roto y rehacerlo y sanarlo si te pones en sus manos. Todo comienza con un paso de confianza en Dios. Shalom es bienestar total. Y por eso dice el Dios de Shalom, el Dios de paz. En Juan 14:27 Jesús decía, mi paz les dejo, mi paz les doy. Me van a crucificar. Jesús acaban de celebrar la última cena. En Juan 13 dijo que iba a ser entregado. Juan 17 iba a orar por sus discípulos, los apóstoles. Juan 18 iban a venir a arrestarlo. Se iban a caer para atrás al piso los que lo iban a arrestar. Y en medio de esto Jesús les da el discurso de que sigan adelante, que hay tribulaciones, pero que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, como dice Pablo. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo te doy, dice Jesús, no es como la paz que el mundo te da. Por eso hablaba que hasta los artistas no se compara lo que encuentran en Jesús después de años de éxitos y de Grammys y de dinero y millones. No se compara el estar en Cristo Jesús. Y en Juan 20, 19, 21 y 26, 3 veces Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y las primeras palabras que vemos registradas en el Evangelio que Jesús dice es paz a ustedes, shalom, ¿no? Paz a ustedes, shalom alejem, paz a ustedes. Juan 20, 19, 21 y 26. Entonces cuando Pablo dice, y el mismo Dios, el Dios de paz, tenemos que entender que Dios trae a tu vida shalom, que Dios trae paz, que Dios trae plenitud, que Dios trae restauración, que Dios trae bienestar a tu vida. Por eso estamos aquí, porque lo hemos probado que el Señor es bueno. Y hay mejores días que otros, hay días buenos, días malos, pero necesitamos ser recordados por la autoridad de la palabra que servimos a un Dios de paz, a un Dios de bienestar, a un Dios de plenitud, a un Dios de restauración, a un Dios que no deja las cosas como las encuentra, pero un Dios que no obra en tu vida la fuerza, sino que te llama para que tú respondas y permitas que Él trabaje en tu vida. Un Dios que te llama a desarrollar la oración, la comunión con Él, a conocer su palabra, a tomar pasos de acción y de obediencia. El texto no dice que el Dios del control, que el Dios del castigo, que el Dios de las amenazas, sino que el mismo Dios, el Dios de paz, el Dios de shalom. A veces hay personas que han tenido un mal ejemplo con las cosas de Dios. Nos reuníamos precisamente con una hermana y decía, a mí me enseñaron mucho que Dios castiga, que Dios te va a castigar, y me lo repetían todo el tiempo. Y sí es verdad que en la Biblia vemos un Dios que no es para jugar desafiando a Dios con el pecado, sino que Dios es un Dios que debemos amar y respetar y tener devoción. Pero está mal pensar que Dios solamente quiere ver en qué la riegas para soltarte el latigazo.
¿En dónde fallas? Porque te voy a dar una buena que te vas a escarmentar. Y nuestro Dios es un Dios maravilloso. Dice, nuestro Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Dice, veíamos hace poco sobre las vasijas preparadas para destrucción por su propia necedad, que Dios soportó con paciencia, llamándoles al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Dios no quiere destruirte, Dios quiere ser tu shalom, tu paz, tu restauración y santificarte por completo, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Para cada uno de nosotros ese es el deseo de Dios, que seamos irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo, para cuando Él venga por su pueblo. Entonces Dios no dice que es el Dios que te quiere controlar a la fuerza, que te quiere castigar, que te está amenazando. El Dios de paz. El Dios que santifica es el Dios de paz, que te restaura entero, completo. Por eso dice, lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Como Pablo utiliza estas tres palabras para hablar del todo de nuestro ser. Cuando hablamos del cuerpo es muy obvio, ¿verdad? Pero ¿qué es el alma? El alma es el interior de tu ser, quién tú eres, quiénes somos. El alma me duele en el alma, decimos, ¿verdad? Estoy sufriendo por dentro, es lo que significa. El alma es donde están tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. Es que te quiero con toda mi alma, ¿verdad? Tu voluntad es lo que quieres hacer. El alma parte del alma son tus pensamientos. Tu mente es parte también de tu alma, donde decides tomar rutas y decisiones en tu vida que van a traer consecuencias. El alma, tu interior. Y el espíritu se refiere a esa área de nuestra alma que fue puesta por Dios para que tengamos comunión con Dios, para buscarle a Dios en oración. Los animales tienen alma en el sentido que tienen emociones y sentimientos, pero los animales no tienen espíritu como nosotros. Los animales no pueden alabar al Señor, no pueden tener vidas espirituales. Los seres humanos siempre hemos sido espirituales. No hay una cultura de la humanidad que no adora algo, ¿sabías? Así adoran una piedra, así adoran al sol o a la lluvia. ¿Por qué? ¿Por qué todas las naciones, todas las etnias, algo que han estudiado en antropología y en el estudio de las ciencias sociales, al estudiar civilizaciones, no hay una que no sea religiosa? Como decía C.S. Lewis, tenemos hambre porque hay comida que sacia nuestra hambre. Naturalmente la tenemos, esa hambre. Tenemos sed porque existe el agua que sacia nuestra sed y la necesitamos para vivir. Y de la misma manera el hombre tiene un hambre espiritual y por eso siempre termina adorando algo, pero necesita encontrarse con el Dios que le hizo, con el Dios que te hizo, para que lo conozcas, porque te ama, porque te formó, porque en Él está tu plenitud. Que dice que el Dios de paz lo santifique por completo. Tu espíritu, tu vida espiritual, tus emociones, tus sentimientos y tu cuerpo, lo que haces con tu cuerpo y los deseos de tu cuerpo, que Dios te santifique por completo. ¿Sabes lo que significa santificar? Ser santos, santo significa apartado. ¿Qué significa? Que te apartes del mal, que te apartes del pecado, que te apartes de lo que te destruye, que te apartes de lo que no es bueno. Hay cosas que sabemos que no son buenas y ahí vamos. Santifique por completo, es apartarte por completo en tu ser entero, tu espíritu, alma y cuerpo, apartarte del pecado y del mal, es lo que Dios quiere hacer en ti. Mira lo que dice 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí Iglesia Vida es la iglesia de Dios que está en Renton. Pero gloria a Dios que no solo está en Renton, también está en Ameca, Jalisco, está en Tulancingo, Hidalgo, México, está en Meta, Colombia, está en Durazno, Uruguay, está en Tenerife, España, y gloria al Señor por Iglesia Vida. Gloria al Señor que estamos expandiendo, ayudando a otros lugares donde se están plantando iglesias para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Gloria al Señor, ¿verdad? Pero dice la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quién es la iglesia? Eres tú, nosotros. A los que han sido santificados en Cristo Jesús.
¿Cuántos de ustedes le han dado, hubo un día en que naciste espiritualmente de Dios, que dijiste, Dios, me arrepiento de mis pecados, creo que Jesús murió por mí, yo quiero tu salvación, Señor, yo quiero seguirte? ¿Recuerdas un día en que le diste tu vida a Cristo? Levanta la mano si lo hiciste. Gloria al Señor. ¿Sabes que la Biblia dice que el Espíritu Santo te selló como propiedad de Dios ese día? ¿Y sabías tú que la Biblia dice que en ese momento tu vida, tu cuerpo se convierte en el templo de Dios? ¿Y tú sabías que el Espíritu de Dios te santificó en ese día? Te puso como un sello en tu vida, que fuiste santificado. Así dijo Cristian, apartado para ser de Cristo. Le pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dio su sangre y Cristian se arrepintió. Sonia, apartada para Cristo Jesús, santificada en Cristo Jesús. Juan, santificado en Cristo Jesús. Dios te ha santificado. Pero mira qué interesante este pasaje, porque dice que somos santificados en Cristo Jesús, pero también dice llamados a ser, ¿qué, iglesia? Llamados a ser santos. O sea, Dios te santifica, te aparta para que seas de Él, pero aparte te llama a ser santo, te llama a que tú te apartes para pertenecerle a Él. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre, claman al nombre del Señor Jesucristo y dicen, sé nuestro Señor y Rey, Señor de ellos y de nosotros. Entonces dice el pasaje, el Dios de paz los santifique por completo. Entonces, por un lado, Dios nos santifica, pero también nos llama a ser santos. Y luego dice 1 Pedro 1:15 al 16, como aquel que los llamó es santo, porque Dios es apartado del mal y del pecado, sean también ustedes santos en algunas cosas y en otras, al cabo nadie se entera. Sean ustedes santos ¿en qué? En toda su manera de vivir. ¿Cómo está tu manera de vivir, hermano? ¿Cómo está tu relación matrimonial? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo están los programas que ves y la música que escuchas? ¿Cómo estás en cómo tratas a los demás en tu trabajo? ¿Cómo estás en las palabras que salen de tu boca cuando hablas con la comadre chismosa? Sean ustedes santos, apartados del pecado en toda su manera de vivir. ¿Cómo está tu manera de vivir? Pues el domingo aquí estoy, hermano, pero el sábado estoy ahí en la quebradita, ¿no? Y, sí, ya le sé al tucanazo y no sé. Y algunos cambian, muy cristiano en la iglesia y muy mundano en el mundo. En toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo, citando Levítico 19:2. Entonces hay un llamado de parte tuya y mía para ser santos. Dios nos santifica, pero nos pide ser santos. Somos colaboradores con Dios en su obra. En Filipenses 2:12, Pablo decía, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa? Cuando te ocupas en tu salvación es que vives en tu salvación. Señor, tú me salvaste y me rescataste para vivir para ti, para agradarte, Señor. Quiero conocer de ti, Señor. Quiero aprender a estudiar tu palabra, aprender a tener un devocional como cristiano donde desarrollo el hábito. ¿Sabes cuánto tiempo se necesita para desarrollar un hábito? Alrededor de 6 semanas necesitas que todos los días te levantes o en la noche o en un momento que tú quieras, agarres tu Biblia y comiences a tener un tiempo con Dios, tú leyendo la Biblia, subrayándola, tomando notas en puede ser en tu celular, nada más que no te distraigas con la red social, puedes agarrar un cuaderno, Dios me habló, me llama la atención este pasaje, subrayar. Pero ¿qué pasa? Que si solo dependes del domingo, es como si vienes, imagínate que no comieras nada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y llegas el domingo y te vas a un buffet, de esos buffets asiáticos, ¿no? Con camarones y con... No, algunos se van a salir de aquí, ya los antojé. Ya se imaginaron lo que hay, ¿no? Jure lo que por lo menos una familia de aquí se va a ir al buffet saliendo. Pero esos buffets que tienen de todo, ¿no? Un manjar. Y te llenas de todo. Llega un punto que tu estómago se llena y ya no puedes comer más. Pero el lunes no vas a comer nada, martes tampoco, miércoles tampoco, jueves tampoco, viernes tampoco, sábado nada. Pero el siguiente domingo el banquetazo que te vas a dar. Y algunos así hacemos con la iglesia. Vienes aquí, recibes un mensaje de Dios, pero no has aprendido a caminar con Dios tú solita, tú solo, en abrir tu Biblia, en aprender a tener esa comunión con Dios. Dios,
mi corazón es tuyo. Dios, tú me llamas a que sea santificada, apartado para ti, completamente en mi espíritu, alma y cuerpo. Dios, yo quiero tener gozo, quiero vivir la vida con el propósito con el que tú me la diste, disfrutar a mis hijos, a mi esposa. Ordena lo que está desordenado, nuestro Dios de shalom, de plenitud, de paz, que pones orden en el caos, Señor. Ayúdanos y empiezas a luchar para que Dios haga su voluntad. Romanos 12:1 dice que no te amoldes como una gelatina que es vertida en un molde a la forma de pensar de este mundo, sino que renueves tu pensamiento, tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Cómo estás, hermano? ¿Presentaste tu cuerpo esta semana como un sacrificio vivo a Dios? Señor, aquí está mi gozo, aquí está mi vida. Pon orden en mi vida. Señor, tú sabes las luchas que tengo, las emociones que tengo, pero las entrego a ti, Señor. Aquí está mi ofrenda de mi vida. El error de los extremos. En un lado tenemos el legalismo. Todo depende de mí. Para seguir a Dios es un montón de reglas. No voltear a ver una mujer, y claro, hay que cuidar, ¿no? Tengo que portarme bien en este lugar, hacer esto, hacer lo otro. A ver, check. Y ay, no vayas a hacer, no, eso es pura regla y un conjunto de reglas, y mi relación con Dios es solo las reglas para que Dios no me vaya a castigar. Ese es un extremo, el legalismo. Y al grado que llegas a hacer leyes de lo que Dios no ha prohibido. Como iglesias que te dicen no te pongas maquillaje porque eres Jezabel y la pecadora y el pantalón, ¿verdad? Las mujeres no deben tener pantalón, pero también agarra la onda que la Biblia sí dice que te vistas de una forma decente, de una forma que no hagas caer a otra persona. Eso sí es bíblico también. Mujeres, ¿sabías que la Biblia sí dice que le importa a Dios cómo te vistes tú como mujer? Porque el hombre es visual. Y pues qué culpa tienen ellos por cochinos que andan pensando. No, tú también cómo te vistes importa. Si vienes a la iglesia, no te pongas un pantalón que parece que antes le pusiste mantequilla y aceite para que entre, ¿no? Sí, a veces, claro, a veces uno engorda y no hay. Dices, no tengo que no tengo que ponerme, ¿no? A veces sí pasa, la lucha de cada domingo para muchos. Pues ni modos, hay que salir a caminar, hacer ejercicio, cuidarse. Pero ya Dios sabe las situaciones. Pero sé consciente. En inglés hay una palabra que dice be mindful, ¿no? O sea, sé consciente de que vienes a la iglesia a adorar al Señor y no te vas a poner con un pantalón entallado y luego te pones a brincar con la alabanza. Cuida, sentido común, ¿sí? Sentido común. La Biblia dice, soy guarda de mi hermano. Claro, es otro contexto, ¿no? En Génesis 4, pero sí tienes que cuidar tu vida. Pero el legalismo, hay iglesias donde, el hombre no puede dejarse barba, ¿verdad? Porque no puedes predicar sin una corbata, es legalismo. La realidad es que Dios llama, y Dios no es ni legalismo ni tampoco pasividad, porque la otra opción es Dios lo hará por mí, que Dios me santifique por completo. Pues mira, yo ya llevo 10 años esperando y Dios no me ha santificado. Pues tú ya obedeciste al Señor. La realidad es que Dios llama y debemos ¿qué? Responder. Eso es la verdad de la Biblia en plenitud. Acaba Pablo de decirles en Tesalonicenses, no apaguen al espíritu, sométanlo todo a prueba, usen discernimiento, no crean todo lo que escuchan, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Son verbos activos, acción. No apagues al espíritu, la obra de Dios en tu corazón. Somete las cosas a prueba, usa el discernimiento. Cuando escuches cosas o veas cosas, aférrate a lo que es correcto y bueno, evita y desecha todo lo que es malo. Y luego después dice, y el mismo Dios, el Dios de paz, los santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, para que sean irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Después de este versículo dice esto. Entonces Dios llama, a ver, dígalo conmigo, Dios llama, nosotros respondemos. Dios santifica, nosotros nos sometemos a Él. Dios produce el querer, nosotros obedecemos. Dios guarda, nosotros perseveramos en Él. Esa es la realidad. Es como Dios cumple su parte
pero Dios te llama a ti a la obediencia. Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible o irreprochable, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que esto sea una realidad en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Que Dios nos ayude a ser creyentes que permitimos que el Señor nos santifique. ¿Estás dispuesto a probar eso? ¿Estás dispuesto a probar que Dios empiece a santificar tu vida? No es escuchar un mensaje que te inspira y te vas y vas a vivir igual. Es hacer cambios en tu vida. Es comenzar mañana, hoy mismo, a tener un tiempo en el que abres tu Biblia y permites que Dios empiece a hablar verdad a tu corazón. Es ser intencional en decir no al pecado. El que quiera seguirme, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por completo no significa perfección instantánea, sin pecado inmediato, sin lucha ni sin proceso, porque estamos en una lucha, ¿sí o no? Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién de nosotros está libre de pecado? Nadie. Claro que hay de pecados a pecados, ¿no? Y algunos descarados, pero todos necesitamos la gracia de Dios. Como dice el Salmo 130, Señor, si mirares la maldad, ¿quién podrá ser digno? Pero en ti hay perdón y abundante redención, Señor Dios de Israel, dice el Salmo 130. Pero hay un punto en que tampoco dices, ay, al cabo Dios me perdona, ay, al cabo así es, yo voy los domingos, me motivo y ya. No. Hagamos en nuestra vida de verdad, dejemos que Cristo reine como Señor. No es sin lucha ni sin proceso, significa que ningún área quede fuera del señorío de Cristo Jesús, espíritu, alma y cuerpo. La santificación no es solo espiritual, involucra una mente renovada, emociones sanadas, un cuerpo consagrado, que nos apartamos de hacer cosas que no son correctas, la voluntad de nuestra vida alineada con la voluntad del Señor. Eso es que Dios mismo, que el Dios de paz, lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Tu alma son tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tus decisiones, tus deseos, tus afectos. ¿Hay alguno de ellos que tienes que rendir al Señor? Señor, lo que siento no me gusta. Señor, las decisiones que estoy tomando no son correctas. Señor, tengo que poner un alto. Necesito tu palabra, necesito un grupo, necesito amigas cristianas, necesito amigos cristianos. Y hay un punto que necesitas ayuda. Oye, estoy pasándola mal. Estoy luchando con el pecado. No estoy luchando, estoy siendo vencido, me entrego, pero sé que está mal, necesito ayuda. Dios quiere santificar tu mundo interior. No solo quiere cambiar lo que haces, sino Dios quiere cambiar tu corazón, ¿sabías? Y eso es un proceso de obediencia. Perfecto, comenzaste el 2026 de la mano de Dios, aquí estás. Y Dios te conoce, y Dios sabe tus luchas, y Dios sabe cosas que te avergüenzan, pero ¿sabes lo maravilloso? Que a pesar de todo Dios te ama y que para Dios tienes mucho valor y a Dios le importas y Dios quiere transformarte con su poder. Dios quiere cambiarte y que seas luz y que sigamos creciendo como iglesia para gloria de Dios. Que no pase una semana que no encuentras a alguien y le recuerdas, te invito a la iglesia. Es una iglesia sana donde vas a aprender del Señor. Mire, hay lugares todavía que se pueden ser llenados para la gloria de Dios, gente que sus vidas van a ser transformadas. Y es como la parábola del sembrador, no todos van a permanecer. Ancho es el camino que lleva a la perdición y tristemente muchos van por él, pero angosto es el que lleva la vida y pocos son los que lo hallan. Mira, cuando vemos una casa, algunos de ustedes se dedican a la construcción y a la remodelación, ¿verdad? Cuando vemos una casa destruida, imagínate que la casa es tu vida. Algunos están así. Pastor, así está mi vida ahorita. Que el mismo Dios, el Dios de paz, el Dios de Shalom, algo completo, algo que estaba desordenado, que Dios puso orden, que Dios trajo armonía, que Dios trajo bienestar. Ese es el Dios de paz que puede restaurar tu casa. ¿Qué dijo Jesús? Cualquiera que me oye las palabras y las hace, obediencia, dejar que Dios te santifique. Y las hace, le compararé a un hombre prudente, una mujer prudente, que edifica su casa sobre la roca. Pero cualquiera que no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edifica su casa, su vida sobre la arena. Y llegaron ríos y soplaron vientos y se vinieron las inundaciones.
y la casa que estaba sobre la arena colapsó y fue grande su ruina. ¿En qué estás edificando tus emociones y tu voluntad y tus pensamientos? Pero dice, pero cualquiera que oye mis palabras y las hace como el hombre prudente, también le vinieron ríos, también le soplaron vientos. Así estamos en esta vida. Pero dice, permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Y a lo mejor tu casa está así. Y dices, pastor, no sé por dónde comenzar. Nada más tengo ahí a la sala donde puedo arrinconarme, pero mis emociones están todas devastadas. Me divorcié, mi esposo me puso los cuernos, o mi esposa. Estoy mal emocionalmente. ¿Cómo comienzas? Hermano Daniel, estás ahí, ¿verdad? Tú sabes de construcción. ¿Cómo comenzaríamos ahí? Empezar a demoler todo lo malo. O sea, no puedes nada más pintarle sobre lo demás. Entonces, el hermano que es experto en construcción, nuestro hermano Daniel, dice que no puedes nada más pintarle. Y algunos así queremos. Ay, pues ahí voy. Ay, Dios, ayúdame, Diosito, ¿verdad? Y le echamos la pinturita, ¿no? Arriba. Pero no le decimos, Señor, me rindo a ti. Ya dejo de ir juntarme con la chona y estos lugares. Ya dejo de estar yendo y viendo esto que estoy viendo. Señor, te entrego mi vida. Ay, que el grupo de vida, estoy muy ocupado, tengo mucha ropa que lavar. Señor, pero hay que comenzar sacando de tu vida lo que está mal para poder remodelar, ¿verdad? Y si está un cuarto todo arrumbado, algunos dicen, pastor, ¿cómo supo? Así está el cuarto de mis emociones, ¿no? De mi vida. Todo comienza con un paso a la vez, ¿verdad, hermano Daniel? Tienes que ver cuarto por cuarto, comenzando por lo más obvio o lo más urgente. Entonces, te pregunto, que el mismo Dios, el Dios de paz, te santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde necesitas empezar a trabajar? ¿Dónde necesitas empezar a chambearle en tu vida? ¿Qué es lo que está así tan desordenado que te está arrastrando a todo lo demás? Porque a veces hay algo así, que por culpa de esa cosa no estás durmiendo bien. Y porque no estás durmiendo bien, estás súper irritado y lleno de cafeína y de energy drinks y de Monster. Y el que se convirtió en Monster eres tú. Y no hay ni quien te aguante en la casa. Porque hay un problema que no has rendido a Cristo Jesús, que lo estás tratando de solucionar en tus propias fuerzas. No te has sometido en obediencia a Cristo y eso te está haciendo que tu vida se esté yendo por la coladera. ¿Qué es el problema número uno en tu casa donde tienes que empezar a dejar que el Dios de paz, que trae armonía y orden, empiece a trabajar en ese problema de tu vida? ¿Qué es lo más obvio? ¿Qué es lo más urgente en tu vida? ¿Qué gobierna tus emociones? ¿Quién dirige tus decisiones? ¿Qué alimenta tus pensamientos y sentimientos? Dios no quiere solo corregir tu conducta, quiere transformar tu corazón. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra reordena tu mente, renueva tus convicciones, forma tu carácter. Dios usa medios, no magia. Dios te da responsabilidad. El Espíritu Santo quiere santificarte, pero tú necesitas entregar áreas a tu vida y soltarlas. Así como con una casa, no puedes darle solo una trapeadita. Hay cosas que hay que quitar. Hay cosas que están con moho, que apestan. Que Dios dice, quita eso de tu vida, ríndelo a mí. Pero no es nada más el deseo, es poner en tu vida lo que necesitas. Si no estás en un grupo de vida, necesitas un grupo de vida. Si no has hecho amistades en Cristo con las que puedes abrir tu corazón, necesitas esas amistades en tu vida. Necesitas entregarle al Señor esas áreas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora al Señor. Si Dios habló a tu corazón, dile, Dios, necesito de ti, Señor. Yo quiero que tú santifiques mi vida completamente, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Señor, esa cosa que está haciendo mi vida un desastre, yo quiero tu shalom, yo quiero tu paz, yo quiero tu plenitud. Señor, yo estoy dispuesto a rendir lo que tengo que rendir, a confiar en ti, Señor, a tomar pasos de obediencia.
Y si tú quieres rendir al Señor una parte de tu vida y decirle: Señor, te necesito, santifícame, lléname de tu paz, quiero ser irreprensible cuando tú vengas, hay cuentas que arreglar, Señor. Y dile: Señor, necesito tu paz.